Ok. Y vamos a... Muy bien. Introducción a la teología contemporánea. Para algunos de ustedes que les guste, obviamente, tengan el llamado o sientan atracción por las cosas espirituales, religiosas, obviamente la teología tiene que ver con todo eso, ¿no? La teología va a ser el estudio no solamente de las cuestiones religiosas, sino lo que sea referente a Dios mismo. Entonces, para todos nosotros que nos gustamos o decantamos por el pastorado, por la predicación o simplemente por el conocer, pues la teología en todas sus vertientes nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Hoy ciertamente están surgiendo muchísimas teologías eh, que proceden justamente de esta deconstrucción que se viene dando desde la época liberal y es dificilísimo ir como al tanto de todo lo que surge, pero puede servirnos como un preámbulo el entender cómo se fue dando todo hasta encontrarnos en el punto en el que estamos hoy nosotros parados. Para entender esto, hay que entender básicamente que los cristianos, cualquiera de ellos, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, este, pentecostales, bautistas, presbiterianos, los cristianos, la cristiandad en general, cuando se acerca a la Biblia, se acerca con un paradigma ya establecido por sus autoridades o por sus cánones, por sus credos, que sirven justamente como para marcarle o delimitarle el rumbo. Ustedes no están exentos de eso. Cuando abren una Biblia y leen un texto, interpretan un texto, sea que lo interpreten bien, sea que lo interpreten mal, ya tienen una predisposición, un paradigma sobre el cual ustedes están basándose. Por ejemplo, yo como metodista, cuando me acerco al texto, a la Biblia, mi quehacer teológico depende de 4 factores, ¿no? Que van a ser la razón, la experiencia, las escrituras y la tradición. Y en ese quehacer teológico, esos 4 pilares, es que yo hago mi quehacer teológico, mi teología. Los bautistas tendrán su manera, los pentecostales tendrán la suya, los luteranos, los presbiterianos, los católicos, etcétera. Los católicos, por ejemplo, pues echan mano del magisterio. Las protestantes históricos pues echan mano de sus credos, de sus cánones, eh, catecismos, con los que van guiando y determinándole el rumbo a sus feligreses. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos ciertos paradigmas sobre los cuales partimos para hacer teología. Algunos muy buenos, algunos no tanto, pero todos nosotros, como decía R.C. Sproul, somos teólogos en algún sentido, ¿no? Somos teólogos en el sentido de que estamos buscando respuestas en torno a las cuestiones religiosas, en torno a las cuestiones de Dios, a través de la Biblia, a través de la tradición, a través de la historia, y eso es hacer teología. Ahora bien, nosotros tenemos algo que se llama el campo fenomenológico. Esta es una idea de Carl Rogers, es una idea psicológica y también de Husserl, una idea filosófica. El campo fenomenológico es eh, que nosotros percibimos el mundo y la realidad que nos rodea de una manera muy particular. Yo no percibo la realidad y la vida y el mundo que me rodea de la misma forma que lo percibe, por ejemplo, un hindú. Si yo viajo, por ejemplo, a la India y me topo con un hindú, va a haber un contraste impresionante entre mis ideas y las ideas de él. Para empezar, filosóficamente, mis ideas concluyen en un monoteísmo. Yo creo que existe solamente un Dios. Ellos, por su parte, creen que existen muchos dioses. Ahí hay un contraste de ideas. Partiendo de eso, yo interpreto la vida de una forma y tengo una reacción especial hacia la vida, hacia los individuos, hacia la familia, hacia el matrimonio. Y ellos, partiendo de esas ideas, también desarrollan una cultura y fraguan ciertas ideas en sociedad que van a ser un tanto diferentes a las mías. Por ejemplo, para mí la vida es sagrada, ¿no? Pero, por ejemplo, para ellos quizá las vacas son sagradas. No vamos a lograr comprender a menos que nos situemos en el paradigma en el que ellos se encuentran, ni ellos van a entender, van a comprender a menos que se sitúen en el paradigma en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque estamos interpretando la realidad de una forma particular, partiendo de ciertas ideas, partiendo de ciertos paradigmas que ya vienen incorporados a nosotros por la cultura, por la sociedad y que se nos transfieren tanto en la iglesia como en la familia, como, vaya, como en la sociedad, ¿no? En la cotidianidad. Crecemos con estas ideas, las asimilamos y formamos nuestro campo fenomenológico. Vaya, pues en Occidente, lo que se viene conociendo como Occidente, que va a ser Europa, toda la zona de la influencia anglósfera, ¿no? Que es América, Europa, Australia, que tienen esta fuerte influencia del cristianismo católico y protestante,
hace que los individuos que nacen en Occidente y que crecen en Occidente traigan incorporados, venga incorporado a ellos ciertos principios elementales que dimanan directamente de la teología judeocristiana. Entonces, estos principios elementales conforman o hacen que el individuo occidental perciba la vida de cierta manera. Eso ha ido muriendo poco a poco en los últimos siglos gracias al secularismo, ha ido acabándose la idea de un occidente cristiano. Si bien se pudo llegar a hablar de un occidente cristiano que transformó el campo fenomenológico de los individuos, que formó una sociedad, una cultura con ciertos principios que emanaban esencialmente de Dios, hoy se puede decir que la sociedad occidental está altamente secularizada. Ustedes, al tener un campo fenomenológico especial, también lo tienen en torno a sus congregaciones, en torno a su fe, en torno a su teología. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, para no estar interrumpiendo en la clase. Y entender que estas cuestiones que les acabo de mencionar son centrales en el proceso de la moralización de Occidente. Hoy hay gente que se cuestiona muchísimo por qué la iglesia cree ciertas cosas, ¿no? Incluso le reclaman a la iglesia el por qué cree ciertas cosas. Y esto se debe a que la iglesia ya no tiene ese poder de cohesión totalitario que llegó a tener en la Edad Media. La iglesia en la Edad Media tenía este poder totalitario de decir cómo era la vida, cómo se debía interpretar el mundo, la cosmología, y era ley. Incluso tenían un index prohibitorium de cuáles libros leer, cómo vivir, cómo pensar, cómo, etcétera, etcétera. Con el proceso de secularismo, que hay una diferencia entre secularismo y secularización, se va a venir este golpeteo contra la iglesia y su papel moralizante, ¿no? Pero para entender cuáles son estos tópicos que atraviesan al individuo occidental, pues hay que enfatizarlos. Por ejemplo, tenemos el asco, que es central en el proceso civilizatorio de Occidente, que probablemente un musulmán no lo viva en el sentido que lo vive un cristiano o que lo vivió un cristiano en la Edad Media. El asco fue elemental, ¿no? En el sentido de que conformó cierta parte de la estructura de la psique del individuo occidental. La culpa, por supuesto, ¿no? La culpa forma parte imprescindible en la dinámica religiosa occidente, en el occidente cristiano, sobre todo cuando se habla del pecado, del perdón. La culpa es central en el proceso civilizatorio de Occidente. Freud va a fustigar muchísimo este concepto de culpa, Sigmund Freud. La psicología va a fustigar muchísimo también el concepto de culpa que el cristianismo carga, porque van a decir otra vez, el secularismo ya no se va a atentar en atacar a la iglesia, en algunos de sus principios. Por ejemplo, Nietzsche dice, se burla de Blaise Pascal. Nietzsche dice, Blaise Pascal en sus memorias escribe que su mente está pervertida por el pecado, dice. Y Nietzsche dice, no, más bien Blaise Pascal está pervertido por el cristianismo. La mente de Blaise Pascal es maravillosa, pero el cristianismo lo ha pervertido con su idea de culpa, ¿no? Se siente culpable, hay gente que siente la culpa y la lleva a un estado de superlativo que los lastima. Freud y muchos psicólogos van a hacer mucho énfasis en esto y Freud por eso va a declarar a la religión una neurosis. Cuando es llevada a su punto clímax, a su punto culmen, la religión puede hacer mucho daño a la persona, ¿no? Este, eh, Bernard se me va el nombre, Russell, Bernard Russell hace una crítica también al asunto de la culpa que el cristianismo cargó sobre los individuos en torno a la sexualidad. Y esto todavía nos persigue a nosotros porque la sexualidad todavía en Occidente, ya no en el área secularizada, pero todavía en la iglesia es un tabú. Y es un tabú justamente porque está revertido a priori de culpa, de culpabilidad, de un sentimiento anquilosado de maldad. Entonces, todo este tipo de cosas van a ir cambiando el proceso civilizatorio de los individuos y aunque nosotros todavía tengamos adheridas estas ideas, mucha gente ya no las tiene, aun cuando viva en una sociedad que se precie de haber nacido bajo principios cristianos. Tenemos el miedo, que también es central en el proceso civilizatorio de Occidente. Eh, Ni siquiera habría que mencionarlo, ¿no? El miedo forma parte indiscutible de cómo se ha ido conformando la sociedad. ¿Miedo a qué? Pues miedo al infierno, si ustedes gustan, justamente porque el infierno forma una parte constitutiva de la dinámica religiosa occidente. No tendríamos cristianismo
en Occidente si no tuviéramos la idea del infierno. Y la idea del infierno se basa justamente en un sentir escatológico de la condenación de los impíos, y los impíos van a estar arraigados justamente a la idea de aquellos que no son cristianos, ¿no? Que no se convierten, que reniegan de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, el infierno también es una parte indispensable de la dinámica religiosa que conforma la estructura de la psique. Todos los cristianos, en algún sentido, que creen en la idea del infierno o el dogma del infierno, que sostienen el dogma del infierno, un infierno literal de fuego, azufre, en el que van a ser arrojados los impíos y van a pagar eternamente en un suplicio eterno sus culpas, tienen que lidiar en algún momento de su cristianismo con la idea. Básicamente, como dice Rogers, hay dos maneras de tratar con esa idea. La primera de ellas es obviarla, ignorarla totalmente, para que no cree una tensión ni intelectual ni emocional. Y la segunda es simplificarla, es decir, que es lo que la mayoría de los cristianos hacen, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una iglesia y le dices a los cristianos, levante su mano, ¿quién cree que va a ir al infierno? La realidad es que ninguno lo va a levantar, ¿no? Porque han simplificado la idea. Como decía Sartre, ¿no? El infierno son los otros, es yo no es para mí. El asunto aquí es que la idea en sí misma es muy potente. Más allá del dogma, más allá de lo que la Biblia enseña, la idea tiene un peso psicológico sobre la psicología de los individuos. No es algo como que se puede obviar. Entonces, en algún momento el cristiano tiene que hacerle frente, y vamos a ver más adelante que todas estas ideas pues van a ser replanteadas, van a ser tocadas nuevamente en otro tenor. ¿Por qué? Porque la secularización a la cual se va a abrir Occidente va a cambiar totalmente el rumbo de la iglesia. Tenemos la idea del pecado, por supuesto, ¿no? Es central. No habría cristianismo si no existiera la idea del pecado. Y la idea del pecado subyace en toda la dinámica religiosa. Es decir, hay algunos teólogos que han tratado como de lidiar con esta idea de forma que no sea tan dominante en la vitalidad del individuo, en la espiritualidad del individuo, pero es difícil desarraigarla. Una vez que tú entras al cristianismo, tienes que lidiar con la idea del pecado, ¿no? Como que eres consciente de algo que cargas, o eres consciente de algo que tienes, y entonces tienes que empezar a vivir con esta idea, luchar con ella, y es obviamente transforma la personalidad, el campo fenomenológico de los individuos. Por ejemplo, Wesley se enojaba mucho con Lutero, porque Lutero tiene una frase que dice simul justus et pecadore, es justo y pecador, ¿no? Al mismo tiempo. Wesley decía que eso era imposible, decía, porque ser un pecador, dice, es un estado. Y hay una gran diferencia entre ser un pecador y ser propenso a pecar. Si tú le dices a las personas que son pecadoras, estás asumiendo que viven en un estado de pecado. En cambio, si le dices que son propensos a pecar, creas en ellos los móviles que los motivan a la perfección. De hecho, una de las doctrinas de Wesley va a ser la perfección cristiana. Pero ustedes se dan cuenta ya, incluso dentro del mismo cristianismo, la teología tiene estos álgidos debates, estos puntos de inflexión, estas duras críticas en las que se intenta replantear. ¿Por qué hablamos de teología contemporánea? ¿Que no la teología debería ser la misma siempre? Pues estamos hablando del mismo Dios siempre. La primera cosa es verdad, estamos hablando de un Dios inmutable, pero los medios, los métodos, el lenguaje, el conocimiento, la capacidad que nosotros tenemos no es inmutable. Vamos cambiando, adaptando, fijando nuestros métodos, nuestro conocimiento, evolucionando en él, y tenemos que ir adaptando también nuestra teología para que vaya respondiendo a las necesidades que la iglesia va teniendo. Voy a dar 3 ejemplos en cuanto a esto. Hasta hace 200 años, por ejemplo, algunos teólogos utilizaron ciertos textos de la Biblia y con ello establecieron que la esclavitud era bíblica, ¿no? Que estaba instaurada en la Biblia y por lo tanto tenía el decreto divino. Y sobre todo en Estados Unidos se peleó muchísimo eso. Incluso Wesley peleó mucho con Whitefield, su compañero. Whitefield estaba a favor de la esclavitud porque la veía clarísima en la Biblia. Esta es la perspicuidad de las escrituras, ¿no? Que tú puedes encontrar algo muy claro en la Biblia, perdón, mientras otro encuentra todo lo contrario. Después hubo un replanteamiento, una revolución teológica
que fue aunada a una revolución social que acabó con la esclavitud y entonces se dejó de lado interpretar la Biblia en ese tenor y se descartó que la Biblia aprobase en algún sentido la esclavitud. Y bueno, no tenemos esclavitud en nuestros días, ¿no? En Occidente no existe la esclavitud. Otra revolución teológica se dio cerca del año 1800. Por 1800 años la iglesia no tuvo pastoras. Todavía la iglesia católica no tiene pastoras, ni la iglesia ortodoxa tiene sacerdotas, ¿no? Eh, ha sido una revolución teológica la que hizo que hacia dentro de la teología protestante, evangélica, se diese un cambio en el que se reinterpretó, se releyó las escrituras, la teología se fijó una forma distinta y a través de los cambios sociales también que se estaban dando, pues se incorporaron ahora al séquito de los llamamientos también el llamado de las pastoras, ¿no? Hay todavía gente que se opone a ello, fundamentalistas, hay conservadores que no están de acuerdo, pero la gran mayoría de iglesias evangélicas ya está totalmente de acuerdo con ello. Ya tenemos más de 200 años con este cambio. Otro cambio que probablemente no les va a gustar y que se los voy a mencionar, permítanme un momento, es que justamente en el mismo tenor, en el mismo sentido, eh, la mayoría de las iglesias hoy de corte histórico están aceptando ya el matrimonio homosexual, incluida la iglesia metodista que está teniendo ya estos declives. ¿Por qué? Porque se está dando ya un golpeteo, una reinterpretación teológica, un fijar, un mover, un dogmatizar nuevos elementos de la fe, etcétera. Y muy probablemente en los próximos 30 años la mayoría de las iglesias lo van a aceptar, ¿no? Es triste, siempre va a haber como grupos que se van a segregar, ¿no? Van a decir, yo no concuerdo con eso. Siempre va a haber y siempre han existido grupos así. Yo no concuerdo con esto, yo no concuerdo con aquello. Pero el gran grueso de la teología casi siempre va aunado a los cambios sociales. El Papa Francisco, por ejemplo, acaba de elaborar una encíclica que tiene por fin el debate para saber, entre otras cosas, si se puede ordenar mujeres. Obviamente eso no va a pasar en la Iglesia Católica, pero también si se les da el visto bueno a los sacerdotes para que se casen. Si ustedes se fijan, son planteamientos que parecen un tanto eh, sencillos de ver, es decir, pues, hombre, dejemos que los sacerdotes se casen, pero para este grupo de personas que son tan cerradas a hacer cambios, obviamente son cambios durísimos, tanto como puede ser para un evangélico conservador o fundamentalista el aceptar el matrimonio homosexual dentro de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Probablemente no está en el mismo tenor de decir, bueno, pero esto es pecado y esto no es pecado. Pero estamos hablando ahorita de la psicología del individuo. No estamos hablando de teología ni de doctrina, sino de cómo va cambiando la perspectiva del individuo y cómo se va transfigurando este, su personalidad conforme a ciertas ideas, como acabo de mencionar, el pecado, la culpa, etcétera, etcétera. Muy bien. Con el Renacimiento viene el gran cambio. El Renacimiento va a ser una vuelta al hombre, a descubrir lo de glorioso que hay en el hombre, ¿no? Es volver a nacer. Y describe el despertar intelectual que tuvo en Europa después de la Edad Media. Con el Renacimiento empieza el fin, ¿no? De la Edad Media empieza un nuevo, o vaya, como dice la palabra, un nuevo renacer de ideas, de principios, junto con la Ilustración, que va a traer unos cambios gigantescos que todavía hasta nuestros días nos acompañan. Aunque es difícil delinear con precisión, se puede identificar el Renacimiento en general entre los años 1350 y 1650. Y lo que hace básicamente el Renacimiento es que sustituye el enfoque medieval de la vida corporativa y religiosa por una perspectiva moderna, individualista, y aquí viene la palabra, y secular. El énfasis ahora es el antropocentrismo. Se cambia de un modelo de teocentrismo en donde se dictamina. Aquí es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando decimos teocentrismo no quiere decir que Dios bajaba y le dictaminaba a la gente que tenía que hacer, ¿no? Como una teocracia, como en Israel, sino que la iglesia, anclada a la sociedad como dirigente de Dios, era la encargada de dictaminar cómo se debía regir la vida, porque obviamente ellos eran los que estaban como intermediarios en la sociedad del papel divino. Al decir que cambiamos a una cultura secular, estamos diciendo que la iglesia ya no tiene más poder o control sobre se dictaminar sobre los individuos y cómo los individuos deben de vivir, sino que ahora es un tanto más individualista. El individuo tiene la posibilidad ahora de por él mismo tomar sus propias decisiones, fundar su propia vida, su propio futuro, y a nosotros nos parecería, obviamente, ya no digo ni siquiera doloroso,
ridículo el retornar a la época de la Edad Media, aunque la época de la Edad Media fue la edad religiosa del cristianismo. Entonces, nosotros ya nacimos en este contexto y nos sería muy difícil abandonarlo. Ojo con esto. Incluso para aquellos de ustedes que se hayan convertido o hayan decidido militar por voluntad propia dentro de las filas del evangelicalismo, ya es muy difícil, por ejemplo, que retornasen al catolicismo. Aunque pudiesen intentarlo, no lo lograrían del todo. Y la razón es muy obvia, porque ya su psicología, su personalidad, está atravesado por ciertos paradigmas e ideas que son difíciles de sacar. Una de ellas, la libertad. ¿Qué libertad? La libertad hermenéutica, la libertad de poderse acercar a las escrituras e interpretarlas de manera individualista. La herencia del protestantismo. Ha traído muchas fallas, por supuesto, pero estas libertades no es como que las voy a quitar, las voy a arrancar y las voy a aventar, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil como decir de la noche a la mañana, me voy a hacer ortodoxo. Es muy complicado porque la gente cuando habla de religión, lo único que se imagina es doctrinas, textos, Biblias. Y no, la religión tiene un papel no solo en la experiencia religiosa, en la experiencia del individuo, sino en la sociedad también. Va transformando al individuo. Entonces también cuando tú vas y le dices a tu abuelita, abuelita, conviértase del catolicismo, mire, deje las imágenes. Es que no son solo imágenes, no son solo cuadros, no son solo bultos de yeso. Es una forma de entender el mundo, es una forma de ver la vida, es una forma de acercarse a Dios. Y aunque puede estar mal y podemos hacer un juicio sobre ello, la gente no lo va a entender así porque obviamente hay un sesgo cognitivo ahí. Hay un sesgo cognitivo que duele, que cala. No es como arrancar doctrinas, ¿no? Como decía Unamuno, la desconversión no consiste en negar doctrinas, sino en dejar pedazos del alma, ¿no? Entonces, el Renacimiento sustituye el enfoque medieval de esa vida corporativa que está dirigida por la Iglesia y pone el énfasis en el antropocentrismo, en el hombre. Se desarrolla el interés por el hombre y en el mundo en lugar de el más allá del cielo. Y con este nuevo interés en el hombre y sus capacidades, la confianza, aquí viene la parte fuerte, se deposita en la razón humana en lugar de la revelación divina. No existía esta separación entre la razón y la revelación. La escolástica las tuvo unidas por siglos, pero con el Renacimiento viene una ruptura y Immanuel Kant va a venir a matar totalmente eso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces viene el escepticismo. Ahora el hombre es el centro del universo, no Dios. Con el Renacimiento vino el escepticismo en cuanto a la Biblia y lo sobrenatural. Filósofos como René Descartes, Spinoza y Leibniz defendían la capacidad de la razón humana y de la ciencia para comprender los enigmas de la vida. Los escritos del humanista secular hicieron bastante para socavar la fe en la Biblia, en los milagros y en la revelación divina. Los filósofos iluminados del humanismo echaron los fundamentos del liberalismo teológico, como su negación de lo sobrenatural. Entonces, se fijan, se están aquí poniendo, con el Renacimiento se estaban poniendo ya las bases de lo que posteriormente va a ser el liberalismo teológico, la teología liberal. ¿Por qué? Porque las bases de la teología liberal están justamente en esa separación entre la razón y la fe, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es importante que ustedes entiendan algo. Ninguno de estos teólogos liberales que vamos a estudiar tenían por fin destruir al cristianismo, o hacerle daño, o oponerse a alguno de sus principios. De ninguna manera. Todo lo contrario. La mayoría de ellos lo que querían hacer es hacer relevante al cristianismo en un mundo que para ellos se había modernizado y había cambiado y el cristianismo estaba muriendo. Entonces lo que ellos hacen es tratar de hacer relevante e insertar el cristianismo en un concepto de modernidad que lo está empujando a hacer. Perdón. René Descartes, este francés, establece una ruptura con la escolástica. En su discurso del método propone 4 normas solamente y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático en un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media. Aquí hay una serie de precursores que van a empezar ya a poner como la carga muy fuerte sobre la iglesia. De hecho, la iglesia va a tener, la iglesia católica, porque
Hasta este momento todavía la iglesia protestante está naciendo, está adaptándose. La iglesia oriental pues no tuvo estas debacles, ¿no? La iglesia católica también va a tener que replantear muchas de las cosas. Vamos a verlo también cuando veamos, entremos al Concilio Vaticano II. Y todo en un intento de tratar de no perderse, ¿no? En esta modernidad, sino hacer al cristianismo relevante en medio de la modernidad. De repente, para los cristianos, el eje que había sostenido a la sociedad medieval por siglos y que había configurado el campo fenomenológico de los individuos se resquebrajó, se vino abajo, lo que suscitó una serie de cambios intelectuales, políticos, económicos, espirituales, por supuesto, y sociales. La idea de Dios se reconfiguró y apuntaló hacia una nueva forma de concepción en donde la razón va a tener un papel preponderante. Estos tipos participan del descubrimiento de América, participan de los descubrimientos de Galileo, se dan cuenta que la Tierra no es el centro del universo, que no es el Sol quien gira alrededor de la Tierra. Hay una serie de ideas de las que ellos participan que obviamente cambió totalmente el paradigma de cómo interpretaban la vida. La Edad Media, por lo tanto, va a empezar a terminar y vamos a entrar a la modernidad. Y la idea de Dios se va a reconfigurar. La razón, que hasta nuestros días tiene un papel preponderante, ya no va a ceder su espacio. Y la razón va a estar ahora impulsada por la ciencia. Hoy se conoce como cientifismo, ¿no? A la idea de que la ciencia es capaz de responder a todas las preguntas. No necesitamos nada más. De hecho, personas como Stephen Hawking se atrevieron a decir, aunque erróneamente, que la filosofía estaba muerta, que la metafísica está muerta, que ya no se necesita eso, que esas especulaciones y esos vericuetos y alegatos no sirven más que para grupos de snobs, ¿no? Gente que gusta de estar ahí alegando, pero que en realidad quien va al avance ayudando a la sociedad es la ciencia. Eh, Obviamente eso es fruto del secularismo. Precursores de este movimiento, pues obviamente George Berkeley, que desarrolló una negación sistemática de lo sobrenatural, exaltando el poder de la razón. Si ustedes se fijan, aquí una exaltación de la razón, mientras se niega la revelación divina y el sobrenaturalismo. Thomas Paine escribió un libro que se llamaba La Edad de la Razón, justamente así, donde hace una crítica muy dura a la revelación. ¿Por qué negar la revelación? Y entre uno de los puntos que él comenta es que no existe tal cosa como revelación, dice Thomas Paine. Dice, tan pronto como un individuo recibe un mensaje, ese mensaje cuando es compartido a alguien más deja de ser una revelación para convertirse en una especulación y ya dependerá de quien quiera creerlo o no. Por lo tanto, dicen ellos, hay una gran diferencia entre lo que se debe creer y lo que es opción a creerse. La revelación es a opción a creerse, por lo tanto está totalmente ligada a la religión, a la fe. Y ellos lo que van a hacer es empezar a tirar esta unidad que había entre fe y razón. David Hume, por ejemplo, que todavía los ateos usan, llevó las ideas de Berkeley a su conclusión lógica, negar todas las realidades espirituales, negó los milagros, atacó los milagros de la Biblia, negando la posibilidad de conocer la verdad objetiva. Luego tenemos a Immanuel Kant, que con él se va a dar un giro, ¿no? El idealismo. Argumentó que el concepto individual que se tenga de Dios proviene de la razón. Por lo tanto, atacó las pruebas a favor de la existencia de Dios, negando su validez. Ojo aquí, Kant no es ateo, eh, pero según Kant no se puede conocer a Dios más que por eh, la razón práctica. Por lo tanto, para Kant, todos los argumentos cosmológicos, ontológicos que haya para defender a Dios son inválidos. Lo que él está tratando de hacer es como marcar una diferencia entre la fe y la razón, y la fe queda relegada al plano de lo moral, ¿no? Para Kant, ahí es donde se puede encontrar a Dios, ¿no? Su imperativo categórico. Luego está Hegel, que enseñaba que solamente real, todo lo demás es expresión de la mente. Toda la realidad es una expresión de lo absoluto que es Dios. Todo lo existente es expresión de la mente divina. Por lo tanto, lo real es racional y lo racional es real. Con Kant se da un panorama muy interesante en cuanto a la iglesia, porque con Kant se hace una distinción ya oficial entre lo que es un erudito y lo que es un pastor. Esto va a venir a revertirlo Karl Barth, ¿no? Con su neortodoxia, pero con Kant se inicia justamente esta división entre lo que es un erudito y un pastor.
Mientras el pastor estaba por ley obligado a predicar solo lo concerniente a la fe y los dogmas, el erudito, por su parte, podía hablar desde una perspectiva heterodoxa, es decir, podía atacar la fe sin problema con el fin de adecuar la fe a la modernidad. De hecho, Lutero hace este papel de erudito cuando clava sus tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, porque está atacando ciertos principios que la iglesia sostiene. Pero esto era común, ¿no? Era común que se pegaran esos tabloides y luego se debatían en las principales universidades. De hecho, hay mucha gente que asegura que ni siquiera se clavaron las tesis en la catedral, pues, estaban en latín, la gente no sabía leerlo. Probablemente fue una idea de Melanchthon, ¿no? Que la divulgó. El asunto es irrelevante, el asunto es que era muy común hacerlo y se invitaba al debate. De hecho, en la introducción a las tesis, Lutero hace una invitación al debate, ¿no? Hace un papel de erudito para debatir ciertos puntos de vista. No hace un papel de pastor, está haciendo un papel de erudito. Esto inicia justamente eh, con Kant. No obstante, entrado el siglo XIX, eruditos y pastores se dieron cuenta que los unía algo, ¿no? La experiencia espiritual. Con Kant vamos a entrar a un personaje que es el padre del liberalismo teológico, que es Schleiermacher, un alemán. Este tipo está asqueado del racionalismo, ¿no? Está asqueado de la frialdad de los eruditos. Y es un tanto irónico porque él es un teólogo liberal, va a negar los milagros, va a negar la resurrección, va a negar muchísimas cosas, pero lo que está tratando de hacer es salvar al cristianismo de la decadencia que ellos ven, ¿no? Vuelvo a repetirlo, cuando nosotros vemos estos teólogos liberales, a veces hablamos o denostamos a las personas y decimos, ese es un cristiano liberal. Bueno, en realidad los cristianos liberales, los teólogos liberales, lo que estaban tratando de hacer es ayudar al cristianismo. Por ejemplo, a Schleiermacher le debemos el uso del contexto, ¿no? Citar la Biblia en su contexto, estudiarla en su contexto. Para él era importantísimo aprender hebreo y griego, una de las cosas que se mantenían desde la Edad Media, ¿no? Para poder interpretar las escrituras. Estos tipos en verdad estaban intentando como hacer relevante al cristianismo, insertarlo dentro de la modernidad, ¿no? Pero obviamente para ellos había que negociar. Había que negociar y la forma de negociar era, no se puede seguir creyendo en los milagros, ¿no? La ciencia ha avanzado demasiado, no se pueden explicar estos fenómenos más que por la fe, por lo tanto tenemos que descartarlos para que la fe tome lugar en ellos y la ciencia pueda seguir su paso. Él es el padre de la teología liberal. Él reaccionó al racionalismo frío de los filósofos e intentó defender el cristianismo basándose en los sentimientos. De hecho, desarrolló una teología que se llama la teología del sentimiento. Para él, hay una forma de conocer a Dios y es a través de los sentimientos. Ojo con esto, que él no estableció un sentimentalismo, ¿no? Un movimiento sentimentalista. No. Él lo que está diciendo es que hay en el ser humano... Las cajas, las bolsas, todo lo que hayan sacado sentí. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, ahí se lo pueden apagar, por favor. Hay en el ser humano una capacidad para intuir, para conocer a Dios, más allá de la razón, ¿no? La teología natural de la razón. Es a través de los sentimientos. Hasta nuestros días todavía el impacto de la teología de Schleiermacher se siente, ¿no? De hecho, ustedes van a darse cuenta que mucho de lo que nosotros creemos y hacemos tiene sus raíces en la teología liberal. La teología liberal le dio un impulso muy fuerte al cristianismo porque lo puso nuevamente en el debate. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la Biblia bajo un contexto histórico crítico en el que estamos tratando de ver quién escribió los pasajes y cómo se escribieron y quién es el autor, y hacemos este estudio crítico de la Biblia, estamos haciendo uso de las herramientas de la teología liberal. Otro de ellos fue Rilke. Este fue el continuador de la obra de Schleiermacher. Para él, la separación kantiana entre el saber y la fe era imprescindible para que el cristianismo siguiera vivo. Porque según él, esto permitía entera libertad a la ciencia para que procediera de acuerdo con sus propios métodos, pero también a la fe para que se desarrollara fuera de todo posible ataque de la ciencia. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando la ciencia habla de religión, habla en estos términos, ¿no? O sea, la religión siga por su lado, por su parte, nosotros por nuestra parte, y esto procede también de la época de la teología liberal, en donde están intentando como dar una respuesta que a todos los tenga contentos, pues. Ahorita vamos a ver más adelante que a los conservadores eso no les gustó mucho. Probablemente algunos de ustedes van a estar diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué negociaron tanto? O sea, ¿por qué se fueron hasta el punto de negar todavía doctrinas que hoy se consideran fundamentales? Bueno,
ellos lo hicieron porque para ellos era inevitable, ¿no? Estaban ante un auge de la ciencia, el darwinismo y la ilustración, la crítica bíblica, todos estos movimientos, la revolución industrial, todos estos movimientos parecieron tan fuertes que a menos que se hiciera algo, el cristianismo iba a morir, ¿no? Por ejemplo, el gran avivamiento que tuvo Inglaterra con los metodistas hizo que Inglaterra volviera a las iglesias. Pero estos 4 torneos intelectuales, ¿no? La ilustración, la evolución de Darwin, la revolución industrial, la crítica bíblica, vaciaron las iglesias. Y la razón del por qué la vaciaron, que lo vamos a ver ahorita, es porque la reacción que los pastores tuvieron, fundamentalista, conservadora, consistía básicamente en recluirse con sus ideas, recluir y decir, esto es lo que creemos y no debemos de negociarlo. Pero ante el avance de las ideas de la ciencia, lamentablemente la gente decía, bueno, pues estás equivocado, pastor, y se iban y las iglesias quedaron vacías nuevamente. La iglesia metodista, la iglesia episcopal no volvió a ser la misma, ¿no? Entonces lo que estos hombres están haciendo es decir, no podemos quedarnos a la expectativa de ver qué va a pasar. Tenemos que meternos al debate, tenemos que ver de qué forma podemos hacer nuevamente relevante el cristianismo en este sentido. Y la forma que se les ocurrió es que había que separar la fe y la razón. Y entonces no tienen ningún problema en negar milagros, negar resurrección, nacimiento virginal, etcétera, etcétera, porque para ellos esas son cuestiones de la fe, ¿no? Se creen por la fe. No hay necesidad de una explicación. Por eso, ese debate que hoy existe de la supuesta historicidad de la resurrección de Jesús, ¿no? De que si es histórico o no es histórico, es un debate viejísimo, es un debate del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, es un debate que apenas nos está llegando a nosotros, ¿no? Pero es un debate que ya se hizo, que ya se intentó hacer, ¿no? El buscar la supuesta historicidad del evento de la resurrección de Jesús. A nosotros nos llega desfasado todo esto. De hecho, nosotros todavía no tenemos, por ejemplo, las obras de Karl Barth traducidas, ¿no? Traemos como unos 100 años de desfase en Latinoamérica, y no es para menos, porque nuestro continente, obviamente de México para abajo, pues no es necesariamente un continente de teólogos. Nosotros somos importadores, no exportadores. Nosotros estamos bajo la influencia de la anglósfera, ¿no? De los alemanes, de los ingleses, de los estadounidenses, de todos ellos, de los europeos. Nosotros no producimos teología, y cuando se ha intentado producir ha tenido consecuencias funestas. Lo más lejos que ha llegado, que también lo vamos a ver en estas clases, Latinoamérica, de producir una teología propia, o sea, que palpitara con sentido propio, fue la teología de la liberación, y fue fustigada terriblemente, ¿no? Porque se la asoció al marxismo. Ahora, cuando nosotros vemos estos tipos, no sabemos ni de qué van ni de qué vienen. Estos tipos, pues, estamos hablando de casi 200 años. Como estamos hablando de hace mucho tiempo, quizá pensemos, bueno, pues eso ni me va ni me viene, ¿no? Pero, por ejemplo, un escritor muy famoso, no sé si ustedes lo han escuchado, Antonio Piñero, él ha resucitado todas estas cuestiones y las ha traído al debate. No es nada nuevo, es un debate muy viejo. Toda la escuela de Piñero es la escuela liberal de Albert British, de von Harnack, de Bullman. Pero como nosotros estamos tan lejos de conocer la obra de estos personajes, se nos hace muy atrayente. Y es por eso que yo mencionaba hace poco un amigo que mientras Europa, por ejemplo, está entrando ya a la etapa final de la secularización, una etapa militante, dura, crítica, nosotros apenas vamos a entrar a la etapa del liberalismo teológico, apenas vamos a entrar ahí, como Latinoamérica. Tenemos a von Harnack. Von Harnack fue el maestro de Karl Barth y fue el maestro de Rudolf Bultmann también. Ese tipo influenció muchísimo al cristianismo, porque influenció muchísimo a Karl Barth y a Bultmann, quienes van a ser dos ejes en el asunto de la teología liberal y la teología contemporánea. Creo que la mayoría de las personas conocen más de Bultmann por lo de la desmitologización del Evangelio que de Karl Barth. La gente en Latinoamérica, me incluyo, conoce un poco de Karl Barth, vuelvo a mencionarlo porque es dificilísimo encontrar las obras de Karl Barth. Es decir, para que alguna editorial publique estas obras tendría que haber interés, y nosotros no tenemos interés porque a nosotros todavía no nos llega la necesidad de leer a estos personajes. Es decir, todavía ni siquiera llegamos al liberalismo teológico. Pero von Harnack, básicamente su pensamiento es que el cristianismo ha sido influenciado por el helenismo, ¿no?
ahí inició la idea, que también sostiene Antonio Piñero, de que hay una influencia griega en el cristianismo y que por tanto hay que depurarla, hay que quitarla. Un ejemplo, por ejemplo, Juan en el capítulo 1 habla de logos y va a decir, por ejemplo, Bullman, que ese logos, pues es una idea griega, ¿no? Hoy, con los descubrimientos del segundo templo, ¿no? De la teología contemporánea, pues se sabe que no, que los judíos tenían una idea propia de logos, pero en cuanto a la teología liberal, se creía esto, que había una fuerte influencia del helenismo en el cristianismo y por tanto había que depurar los textos de esa influencia griega. Otra idea de Harnack, así sintetizada, es que los dogmas son un tropiezo para la búsqueda del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque si tú ves a la Biblia, vas a encontrar un personaje, dice él, idealizado, una apoteosis, que es poco probable que sea real. Un ser perfecto, sin errores, que nace una virgen, que cumple con creces todos aquellos míticos cultos al héroe que existieron en toda la zona de Levante. Y si lo vemos de esa forma, decía Harnack, nunca vamos a poder encontrar al Jesús histórico, al personaje real, fuera de toda esa idealización, de esa apoteosis. De hecho, también lo hace Piñeiro, ¿no? Piñeiro tiene un libro justo que se llama así, Aproximación al Jesús histórico. ¿Qué es lo que tratan de hacer con esto? Pues lo que tratan de hacer es básicamente presentarnos al hombre, no al Cristo, al personaje histórico, no al personaje, como dirán ellos, religioso, dogmático. Y para hacerlo, pues separan aquellas cuestiones que no pueden ser probadas por las ciencias naturales, por la historiografía, o incluso hasta por la biología, por la medicina forense, y las descartan a aquellas que son religiosas. En ese sentido, Jesús pues, fue un individuo en el siglo I, en la Palestina del siglo I, que al parecer era un profeta, estaba convencido, tenía una autoconciencia que era un profeta, y fungió como tal, hizo ciertas declaraciones, murió como un rebelde sedicioso, contrario a César, bajo en la crucifixión romana, que fue uno de los métodos más terribles que había en Roma, y se acabó, ¿no? Así sintetizando, es decir, no nos metemos con el asunto de si levantó muertos, de si caminó en el agua, de si sanó enfermos, porque esas cuestiones ni pueden ser probadas por la historiografía, ni pertenecen tampoco al campo del estudio de la ciencia empírica, pertenecen al campo de la fe. Por lo tanto, la gente puede tener fe en eso, pero cuando nos decidimos a buscar al Jesús histórico, pues esas cuestiones entran luego en medio. Y von Harnack fue de los primeros que emprendió intentos de búsqueda del Jesús histórico. Hoy es muy común, ¿no? Pero en la Edad Media esto era impensable. Esto, para empezar, no cualquier persona podía hacer declaraciones de esta índole a menos que supiera griego y hebreo, y eso era una gran barrera ya, era una gran barrera. Pero la teología liberal lo que hace es que echa mano de las ciencias nacientes, ¿no? La antropología, la sociología, la psicología, la arqueología, la historiografía, echa mano de estas ciencias y le aplica estos criterios a la Biblia, ¿no? A los personajes, etcétera, como si fuera cualquier otro libro. Y obviamente pues empieza a ver resultados impresionantes. Por ejemplo, Finkelstein, que escribe la Biblia desenterrada, pues descarta totalmente que existió tal cosa como un éxodo, ¿no? Basándose en descubrimientos arqueológicos. Descarta que los judíos hayan estado alguna vez en Egipto. Waldhausen, ¿no? Con su tesis documentaria también va a criticar los textos que no fueron escritos por Moisés. Y hay una serie de movimientos que se van dando que probablemente apenas empiezan a llegar como atisbos a nosotros, pero que estos debates son viejísimos, ¿no? Aseguraba que los milagros son una forma cultural de expresar ideas, es decir, para nosotros, voy a decirles un ejemplo, para nosotros, que probablemente nos congregamos una vez a la semana en la iglesia, comprender la psicología de un individuo que vive en torno a un templo y que su vida gira en torno a un templo, nosotros lo tendríamos por fanático. Cuando ustedes leen la Biblia y ven que estas personas vivían en torno al templo, comían en el templo, estaban constantemente en el templo, su vida giraba en torno al templo, y quisiéramos traspolarlo a nosotros y decir, voy a hacer exactamente lo mismo, no podríamos. Primero, porque estamos atravesados por una cultura totalmente diferente, un sistema económico totalmente diferente, una psicología diferente, y por lo tanto, hacer un juicio a estos personajes en el tenor en el que nos encontramos nosotros es imposible, no se puede.
para nosotros lo más sensato es que estas personas son fanáticas. No lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que no le llegaríamos ni a los talones a la forma en que ellos vivían la religión. Para ellos la religión forma una parte indispensable de su vida. Para nosotros, en cambio, la religión viene a ser como una parte del cúmulo de cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, para von Harnack, los milagros vienen a ser una forma en la que ellos expresaban sus ideas. Si ellos hubieran tenido, decía él, las capacidades intelectuales o los descubrimientos que nosotros tenemos hoy, no hubiesen escrito sus textos con todas esas fantasías, diría él, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, eh, hay una descripción de que cuando Jesús muere, los muertos se levantan y entran a la ciudad de Jerusalén, se presentan vivos a la ciudad de Jerusalén. Ese es un texto que ha causado muchísima polémica. Incluso Mike Licona, ¿no?, que escribió un libro de la resurrección de Jesús, en algún momento lo quitaron de su puesto como maestro porque puso en entredicho la veracidad de ese texto. Y es que el texto es difícil de creerlo, ¿no? Parece que hay una idealización ahí, como que hay una idea de crear una apoteosis en torno a la figura de Jesús, de la muerte, etcétera, que cuando ya les pasamos el ojo crítico, pues sí resulta muy complicado, ¿no? Ahora, cuando una persona creció en un ambiente conservador, estas ideas no le son difíciles de aceptar, ¿no? Porque no las acepta una por una, sino que acepta todo el paquete y crece en torno a ese paquete. Pero cuando una persona empieza ya a trastabillar en cómo vislumbra la Biblia y cómo se acerca a ella, es muy probable que va a empezar a ponerle ojo crítico a todas y cada una de las ideas que conforman pues vaya, su ethos, ¿no? Su, su corpus doctrinal. Yo sé que, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra ortodoxia, lo que nos viene a la mente inmediatamente es un corpus de ideas, de doctrinas que conforman justamente lo que es correcto para un cristiano seguir. Los teólogos liberales acabaron con eso. Los teólogos liberales atacaron eso, aseguraban que eso era una forma de alienación al individuo, al cristiano. Era una suerte de terrorismo intelectual, pues. Luego tenemos a Bullman. Bullman, creo yo, es uno de los más interesantes para mí, Rudolf Bullman. Y la razón del por qué Bullman es tan interesante para mí es que este tipo dinamitó totalmente la Biblia, ¿no? La explotó. Este tipo era el más frío racionalista que puedes imaginarte, pero a la vez era el más fervoroso creyente. ¿Cómo se lograba eso? Haciendo la separación entre fe y razón. Y es que estos tipos, ¿cómo explicarlo? Para no perderse en el ajetreo, en el golpeteo de la modernidad, le decían sí a la ciencia. Tienes razón en esto. Pero para no perder la fe, le decían sí a la fe. Pero se dan cuenta de que no podían estar unidas. Entonces lo que hacían era, con la fe, con la intuición, con esa inclinación de mi voluntad, creo ciegamente en todo esto, en la resurrección. Pero luego con la razón, atacaban durísimo a todas esas ideas. Atacaron a la resurrección, al nacimiento virginal. Entonces no se les podía considerar en estricto sentido cristianos, aunque ellos se llamaban cristianos y decían amar a Jesús y amaban probablemente a Jesús muchísimo más de lo que nosotros lo imaginamos. Su debate intelectual, su debate en torno a la fe y a la modernidad era tan duro que no podían verlo de otra manera más que separarlo, ¿no? Ellos están dando lo que se llama el famoso salto de fe, ¿no? El salto, ¿no?, ciego, en el que, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no?, que también jugó mucho con esto. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, decía el sacrificio del intelecto. Con mi intelecto puedo negar totalmente eso porque no puedo ir en contra de la razón. La razón es un don divino, pero mi fe me permite adentrarme a Dios. Entonces Bullman creía que la Biblia está llena de mitos. Decía. Y como la Biblia está llena de mitos, la forma de acercarnos a la Biblia para que tenga algo que decirnos a nosotros es desmitologizarla. Y en el proceso de desmitologización nos vamos a dar cuenta de que ya no hay nada, decía él, en la Biblia para el hombre moderno. Pero tenemos que hacer el proceso para que luego, haciendo el proceso, nos podamos dar cuenta de que hay que vivir una suerte de cristianismo de una forma diferente. Vuelvo a repetir, esto parece muy radical, pero va a llegar también, nos va a llegar en algún momento a Latinoamérica, como nos llega a todo, ¿no? Este Bullman representa al creyente que asume con lo que conlleve el verse flanqueado por el mundo moderno. Fue un frío racionalista a la vez que un ferviente creyente. Su pensamiento más destacado va a ser su teología escatológica y su proceso
de desmitologización del Evangelio. Hay que desmitologizar el Evangelio, que pertenece a los pensamientos de la famosa alta crítica. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, eh, yo hice mi licenciatura en teología en el seminario metodista y ahí hice estudios aparte de bachillerato teológico en las Asambleas de Dios. Yo me acuerdo que vimos a estos personajes y me acuerdo que siempre se les ve como con miedo. Es decir, si tú vas a ser pastor, tienes que cuidarte de la alta crítica, tienes que cuidarte del fermento, ¿no? De estas ideas, porque pueden ser muy peligrosas. Entonces, lamentablemente no te das cuenta que estas personas no son malas en sí, que estas personas estaban tratando de ayudar con todo su corazón al cristianismo y que les debemos muchísimo, ¿no? Que en algún sentido sí se puede decir que dañaron a la cristiandad, probablemente, ¿no? Sobre todo si tú te pones a pensar que eras un conservador y no los leíste y apostataste la fe, quizás sí, pero el trabajo de ellos no está pensado en hacer que el cristianismo muera, todo lo contrario, está pensado en que el cristianismo viva en torno a la modernidad. Todos ellos perdieron, obviamente, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y ahorita vamos a ver por qué, pero el trabajo de estas personas es interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Bullman, de la mitología, el Evangelio de la mitología, y, hombre, su trabajo es riquísimo. Obviamente hay partes de la lectura donde dices, bueno, pues que esto tiene que ser una locura, porque si quitas todo esto, ¿ya qué queda? Pero ahí es donde entiendes lo que ellos trataban de hacer, lo que ellos trataban de vivir, ese salto, vivir la fe como lo que es, ¿no? Una certeza absoluta que se da en el alma sin la necesidad de comprobaciones. Por eso, estos debates que se dan en torno hoy a la resurrección de Jesús, de que intentan probar, ¿no? Con evidencias y con pruebas que Jesús resucitó por la historiografía, son viejísimos, fueron descartados por ellos. Están renaciendo en el contexto, obviamente, de que se empieza nuevamente a traer estos temas en boga, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la secularización y lo que es el secularismo, así como hay una diferencia entre todo ismo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de homosexualidad a hablar de homosexualismo. El homosexualismo vendría siendo ya un movimiento, un ismo. El prefijo ismo supone que tiene adherentes, ¿no? Y la secularización y el secularismo van a ser dos cosas totalmente distintas. La secularización va a ser un movimiento que se va a dar entre la sociedad, pero en torno a ideales intelectuales, ¿no? Que surgen de pensadores. El secularismo, en cambio, va a ser un movimiento militante que ya toma postura contra la religión. De hecho, la teología contemporánea marca esto muy en claro porque de no hacerlo, perdemos el rumbo de que, perdón, perdemos el rumbo de hacia dónde vamos realmente. La secularización hizo primeramente que nada que la teología tuviese que tener un optimismo humanista. Se le apostó muchísimo al hombre. ¿Por qué? Pues por todos los cambios científicos que está habiendo, los avances en sociedad, los avances en la economía, todos estos cambios. Se le apostó muchísimo al hombre. Había una nueva era de luz en donde el hombre se estaba impulsando hacia arriba, salía de esos estamentos de vulgaridad, de degradación, de ignorancia, y se apuntalaba al hombre hacia arriba y entonces había un optimismo. Si el hombre seguía escalando en ese tenor, en ese sentido hacia arriba, obviamente pues nos deparaba un futuro glorioso, ¿no? Y todo parecía indicar que así era, ¿no? Entonces los teólogos viendo todo este crecimiento, todos estos descubrimientos, por ejemplo, como cae como una bomba, ¿no? El descubrimiento de Charles Darwin de la evolución, que ya no se da en un escritorio como se hacía antes, no la especulación, sino que ahora se da con la prueba científica, como lo hizo Galileo con su telescopio, como lo hicieron los descubrimientos con el microscopio, como lo hizo Charles Darwin viajando, ¿no? Por las Islas de los Galápagos. Todos estos descubrimientos ya no se hacían detrás de un escritorio especulando, ¿no? Con silogismos, sino que se hacían ya en la práctica, pues impactó muchísimo y presentó un nuevo mundo a los hombres. Esto hizo obviamente que se iniciara un proceso en la teología que fue desde el método histórico crítico, ya no podemos ver la Biblia de la misma manera, hay que aplicarle criterios diferentes como le aplicamos a cualquier otro libro. Antes en la Edad Media eso no se podía, vuelvo a repetir. Si tú querías estudiar la Biblia,
sensatamente, primero tienes que tener algún grado en teología y saber hebreo y griego, ¿no? Era indispensable. Por eso la teología estaba reservada únicamente a la iglesia. Y la iglesia pues tenía una visión paradigmática que era escolástica, la escolástica que era la unión de la fe y la razón. Pero con el advenimiento de la filosofía de Descartes, de Kant, va a haber un cambio totalmente, ¿no? Va a haber un cambio que va a forzar a la teología ahora a vislumbrar la filosofía como su idónea, como su ayuda, ¿no? Y se va a aplicar criterios diferentes a la Biblia. Van a ver la negación de lo sobrenatural, va a empezar la negación de lo sobrenatural, como lo vimos con Hume, Berkeley, la desmitologización de los textos, el replanteo de los dogmas y la autoridad, que yo no sé si ustedes lo sepan, decir, pero ¿cómo? Si nosotros mismos participamos de eso con la Reforma Protestante, cuando, por ejemplo, criticamos el dogma de la autoridad papal, criticamos el dogma de los sacramentos. Entonces hay un replanteo de los dogmas. Nosotros mismos participamos de la teología liberal cuando participamos del replanteamiento de los dogmas que inicia con Lutero, ¿no? Y luego viene la fundamentación de los sentimientos, que quieran o no, todavía participamos de eso a través de la experiencia. Para nosotros los evangélicos, el padre de los evangélicos es Juan Wesley, para nosotros los evangélicos la experiencia es fundamental, y aunque en los últimos años se ha hecho como una crítica al sentimentalismo, los sentimientos forman parte corriente de la vida teológica. Jonathan Edwards tiene un libro que se llama La fundamentación de los afectos en la vida religiosa, ¿no? Entonces, participamos de todo esto, vuelvo a mencionarlo, quieran o no, la teología liberal nos dejó como unas bases para, si nosotros queremos, podemos seguir todavía edificando y partiendo de ahí. En este contexto, ya bien entrada el siglo XIX, surgen diferentes corrientes teológicas que intentan conciliar los avances de la modernidad con la religión. Uno de ellos será la llamada teología liberal, que busca hacer comprensible la fe en términos del pensamiento moderno e insertar a la iglesia en la cultura. Si ustedes se fijan, aquí hay un cuadrito, hay una imagen, no sé si la ven bien. Esta es una crítica que hacen los conservadores a los llamados modernistas, el descenso de los modernistas, que dicen que inicia con la idea de que la Biblia no es infalible. Todas las ideas que tengamos en teología inician con la Biblia, eso es verdad, porque la teología tiene como parteaguas de su saber a las escrituras y más específicamente a la revelación, lo que ellas revelan. Por lo tanto, la forma en que tú te acercas a la Biblia es indispensable para entender cómo vas a interpretar los textos o lo que la Biblia enseña, ¿no? Probablemente creas que la Biblia es inerrante, como creen los conservadores, los fundamentalistas, los neoevangélicos. Probablemente creas en una visión más dinámica de las escrituras, como la tienen los wesleyanos. Probablemente tengas una opinión tuya, ¿no? Pero todavía hay que decir que todo inicia ahí. ¿Cómo te acercas a la Biblia? Una vez que consideras que la Biblia no es infalible, dicen los conservadores, el siguiente paso en el escalón de los modernistas es considerar que el hombre no es imagen de Dios. Y hay que recordar que también la antropología, con Feuerbach, eh, Nietzsche, pues le va a dar un giro también a la teología, ¿no? Le va a golpetear ahí porque el conocimiento de otras culturas, el conocimiento de otras religiones, el conocimiento de otros pensamientos, los pone al hombre ante el entredicho de, primeramente, que el hombre blanco occidental no es el único. De hecho, la teología de la liberación recibe mucha crítica, ojo con esto, la teología de la liberación recibe mucha crítica porque tiene dentro de sus saberes este sabor marxista de la filosofía de Carlos Marx, ¿no? Su manifiesto comunista, de su Capital, de esta reivindicación, la lucha de clases, que Paul Tillich también la va a emular, ¿no? Que va a creer que la única forma de hacer cambios pues también es a través del desbancamiento de la lucha de clases. Pero el asunto aquí es que hay, una, hay un ataque, hay un ataque a la teología de la liberación justo por ese saber marxista, básicamente porque la Iglesia Católica se opone al marxismo y porque la teología de la anglósfera es reticente al comunismo. Por lo tanto, no importa si el esfuerzo que están haciendo en Latinoamérica
y que es propio de gente que está sufriendo y que no vive la teología y no vive la fe de la misma manera que la viven en Europa. No importa nada de eso, lo que importa es que hay marxismo ahí y hay que criticarlo y atacarlo. La teología de la liberación es una teología en realidad bellísima. Eh, Básicamente pone su énfasis en los pobres y para un continente que tiene a millones y millones de gentes en la extrema pobreza, pues es una teología que tiene algo que decir. Lamentablemente, pues se oponía al statu quo. Pero no hay que ser muy ignorantes, por ejemplo, para entender que cuando se elige por primera vez en la historia a un papa argentino, jesuita, con un voto de pobreza, pues lo que están tratando de hacer es congeniar un poquito con esa gente aquí a Latinoamérica que está abandonada y que representan hoy por hoy uno de los bastiones más fuertes del catolicismo, ¿no? Entonces, si tontos no son, la realidad es que, vuelvo a explicarlo, nosotros no somos exportadores, somos importadores. Nosotros hacemos de nuestra iglesia lo que nos importa, ¿no? Lo que nos importa la anglósfera. Tan así es que la mayoría de las iglesias hoy se quiere parecer a las iglesias de Hillsong, esa es la realidad, ¿no? Con luces robóticas, grandes pantallas, ¿no? No hay como una capacidad en la iglesia latinoamericana de adaptar sus necesidades, ni ideológicas, ni dogmáticas, ni litúrgicas, a sus necesidades, perdón. No tienen la capacidad, siempre importan, están importando. Híjole, les pido una disculpa, hermanos, de verdad, a esta hora me agarra la tos terrible. Perdón, y eso se debe justamente a que estamos importando constantemente, ¿no? Estamos importando la americanización del evangelio, ¿no? Incluso nosotros llegamos a considerar que, que los misioneros son aquellos misioneros que vienen de afuera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy, el domingo, vamos a celebrar en la iglesia metodista, ahí en la iglesia metodista en la que yo me congrego, el inicio de los misioneros metodistas aquí en la zona. Pero, por ejemplo, no hacemos énfasis en todos los misioneros que nosotros tenemos y que hacen trabajo evangelístico cada día, porque tenemos como esta idea de que de la anglosfera es mejor siempre. Eh, Luego tenemos, por ejemplo, aquí, en el siguiente escalón, no hay milagros. Vuelvo a repetirlo, no es que ellos estuvieran como en contra de los milagros, eran cristianos, pero estaban enfrentándose justamente a la modernidad. Y los conservadores los acusan. Pero ahorita vamos a ver algo interesante con los conservadores. No nacimiento original de Jesús, no deidad, porque con la búsqueda del Jesús histórico eso se borra, la deidad de Jesús, que se considera una idealización tardía, ¿no? Se va formando. De hecho, no sé si ustedes hayan leído hoy también a un escritor muy famoso que se llama Bart Ehrman, que empezó a hacer como mella también en el pensamiento de algunos cristianos, que también está muy ad hoc en la búsqueda, ¿no? Ese Jesús histórico de expresar que a través de la historiografía lo único que se puede concluir es que es un personaje eh, pues, singular, pero que no se puede concluir que sea el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, porque esos son asuntos dogmáticos de fe y que son muy propios de la religión, ¿no? No hay expiación, no hay resurrección, y por lo tanto surge el agnosticismo y el ateísmo. Es más probable que surja el agnosticismo. El ateísmo no tiene fundamentos epistemológicos, ¿no? Aunque hoy también hay ciertos ateos que están dándole como ya más sería el asunto, el agnosticismo fue muy común y más certeramente en esta época, la teología liberal se puso en boga lo que se llamó el deísmo. En la de la razón, el deísmo estuvo mucho tiempo en boga. De hecho, se crearon cultos a la razón, por ejemplo, en Francia, se sustituyó el culto a Dios y se estableció el culto a la razón, al deísmo, al cual eh, se consideraba que existía una fuerza, ¿no? Un primer motor que había puesto en marcha todo el universo, pero a diferencia del teísmo, antropofático, que consiste en darle unas cualidades de persona a Dios, ¿no? El deísmo hablaba como de una suerte de abstracción filosófica, matemática, una suerte de ser que había puesto en marcha el universo, pero luego se había desatendido de él. Y esto explicaba muchísimas cosas, ¿no? Pero el deísmo pues no prosperó. Y hay algo interesante, William Cray dice que después del teísmo, la postura más sólida
que le sigue es el deísmo. Casi son hermanas, ¿no? Con la diferencia de que el teísmo tira en torno a la religión, en torno a la fe por el cristianismo con Jesús, los milagros, y el deísmo se queda justamente ahí, ¿no? La idea de que existe un Dios y probablemente este Dios interactúa con los seres humanos, la mayoría de ellos dicen que no, y que si llega a interactuar, pues interactúa a un nivel que no podemos entenderlo ni comprenderlo, pero existe, ¿no? Existe y ahí está. Muy bien. El liberalismo teológico murió, no existe, ya no es punto de debate en ninguna academia. Murió con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue devastadora para la teología liberal. Si alguien dice, "Oye, yo soy cristiano liberal", simplemente hay que decirle cuáles son los principios en los que te basas, ¿no? Ese optimismo humanista ya no puede existir. ¿Por qué? Porque somos malos por naturaleza, lo cual regresó nuevamente a la teología a su punto de partida, el pecado original, que va a retornar Karl Barth, Pannenberg, ahorita vamos a verlo. Pero fue devastadora justamente para las enseñanzas debido a que en esencia el mensaje de la teología liberal era optimista. La negación del pecado en el hombre y la mejora progresiva de la sociedad eran parte del mensaje de la teología liberal. Entonces la llegada de la guerra destruyó el mito de que el hombre progresaba, ¿no? Y le dio un golpe mortal al liberalismo. Dice Paul Tillich que mientras él estaba en la guerra y caminaba entre los cadáveres dice, de sus amigos soldados muertos, dice que él como teólogo se preguntó y dijo, ¿qué tengo que decirle yo a la iglesia? ¿Qué tengo que decirle yo a mis hermanos? No tengo un mensaje, se había muerto su mensaje, ¿no? Su mensaje había desaparecido. Eh, la teología liberal murió ahí. ¿Por qué? Se acabó el optimismo. Demostró que somos malos, que al primera de cambios podemos matarnos. No hay ningún progreso en el hombre. Son simples utopías en las que nos entregamos de tiempo en tiempo, dirigidas por alguna una persona, algún inteligente, algún modelo económico, social, pero tan pronto eso acaba, somos capaces de matarnos otra vez. Hoy mismo estamos en los pies de una guerra, ¿no? Bueno, estamos en una guerra eh, en Europa del Este, Rusia y Ucrania, que Dios no lo quiera, probablemente escale y se desate otra tercera guerra mundial, ¿no? Lo cual demuestra que somos bélicos, somos malos por naturaleza, tendemos a nuestra autodestrucción, tendemos a la maldad, es congénito. Y la Biblia menciona eso. Entonces, cuando Karl Barth, que no me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver en la segunda clase, cuando Karl Barth inicia su neortodoxia, inicia de esa idea, ¿no? La idea de que hay que regresar a la Biblia y no sería que no le estamos haciendo caso y creyendo algo que la Biblia decía que era cierto, como dice Pannenberg. Pannenberg dice, la cosa es muy sencilla, la Biblia dice que somos pecadores y la Primera Guerra lo demostró y por tanto por eso el liberalismo murió. No había manera de seguir siendo optimistas. Había que replantear y surge el neoliberalismo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí entramos entonces a la pregunta, ¿qué es la teología contemporánea? La teología contemporánea es el estudio centrado en las ideas que van del periodo de tiempo del siglo XX a nuestros días. Se define en parte como una reacción teológica a las tendencias liberales que surgieron en el siglo XIX. Los teólogos, considerados de la teología contemporánea, que reaccionan a la teología liberal, el más sobresaliente de ellos va a ser Karl Barth. Vamos a verlo ahorita. Pero no es el único. Pannenberg va a ser otro. Van a haber varios. Pero las principales áreas de estudio del énfasis durante este tiempo van a incluir, entre otras cosas, el fundamentalismo. Probablemente algunos de ustedes sean fundamentalistas sin saberlo. El movimiento carismático. Yo fui carismático, si no lo sabían. De hecho, yo salí de un rosario carismático y me hice evangélico. Tuve mi proceso de conversión, de esas conversiones súbitas, justamente en un rosario carismático. La neortodoxia, que es la dialéctica de Barth. El neoliberalismo, que es como un nuevo compendio de ideas, el liberalismo reactualizado. El catolicismo Vaticano II, que es una forma de adaptarse a la modernidad del catolicismo vaticano, que hasta el día de hoy le ha traído problemas. Mucha gente no está conforme con eso. El interés por la ortodoxia oriental, el posmodernismo, que van a ser todos estos grupos de estas nuevas teologías, ¿no? Y el evangelicalismo moderno. Estos movimientos van a surgir justo después de la primera mitad, segunda mitad del siglo XIX y al inicio del siglo XX y nos acompañan hasta nuestros días. Nosotros, como evangélicos en Latinoamérica, estamos muy impregnados del fundamentalismo
y del carismatismo. Básicamente por dos cuestiones. El carismatismo nace del catolicismo y es predominantemente nuestra sociedad católica, y del catolicismo y de esas raíces nace también el pentecostalismo, que es justamente, el pentecostalismo es primero, y luego es el carismatismo en los años 70. Pero el carismatismo va a ser mucho más fuerte que el pentecostalismo. De hecho, la mayoría de las iglesias evangélicas hoy no llevan la perspectiva pentecostal clásica, sino carismática. Quizá tampoco lo saben. El fundamentalismo y el carismatismo son las dos herencias que tenemos nosotros de la anglósfera. La herencia clásica del pentecostalismo era que la distinción de haber sido bautizado con el Espíritu Santo consistía en hablar en lenguas. Ese es el distintivo clásico del pentecostalismo. Pero después, con la segunda ola del pentecostalismo, que surge el carismatismo, esto se quita de lado y ya no hay énfasis. Los énfasis van a estar en los dones en general. Tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo aun si no hablas en lenguas. Las lenguas no van a ser el énfasis distintivo, sino el cambio, ¿no? La revitalización espiritual, la fuerza espiritual. Haya o no haya dones. Esta posición o esta postura es la predominante hoy en las iglesias evangélicas, la carismática. La mayoría de las iglesias evangélicas que aceptan los dones son carismáticas. Y cuando hacen la distinción en que para hablar, para ser bautizado tienes que hablar en lenguas, es la distinción clásica del pentecostalismo. La Iglesia Católica Carismática, con su movimiento de renovación carismática en los años 70, hace el mismo énfasis. La apertura de los dones, los llamamos carismas, la apertura de los carismas, pero sin el énfasis en la idea de que hay que hablar en lenguas. Las lenguas van a ser un don más de los dones descritos en la Biblia. Entonces, o puedes hablar lenguas o puedes no hablar lenguas, como puedes hacer milagros o no puedes hacer milagros. Es decir, los carismas están al servicio de la iglesia, pero no hay uno distintivo de otros. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando se nos predicaba el carisma en la iglesia en torno a la educación que se tenía los carismáticos, se nos decía mucho énfasis que las lenguas eran el menor de los dones, nos decían los sacerdotes. Y es cierto, Pablo tiene como el menor de los dones, ¿no? A menos que haya intérprete en la iglesia, ni siquiera lo considera innecesario en la iglesia. Pero estas son nuestras dos herencias. El fundamentalismo, por su parte, es la herencia reaccionaria que procede de Europa ante las doctrinas liberales. Ahora, a nosotros nos habría muy riquísimo el fundamentalismo si hubiéramos participado primero del liberalismo. Perdóname. Si nosotros hubiéramos participado primero del liberalismo teológico y luego se nos hubiera presentado el fundamentalismo, lo hubiéramos adherido a nuestra personalidad como algo muy rico de vivir, como cualquier otra forma de identidad, de orientación. Lamentablemente a nosotros nos llega el fundamentalismo de sopetón, ¿no? Y se nos marca como la pauta de que esto es así y así debe hacerse sin explicarnos por qué. Y apenas nos empieza a llegar el liberalismo. Esto se debe, vuelvo a repetirlo, a que nosotros importamos de la anglósfera todo lo que en la anglósfera está de moda. El fundamentalismo es un tanto un saber reaccionario, y que decirlo así, es reaccionario porque reacciona hacia la teología liberal, pero reacciona de una forma, vuelvo a repetirlo, no en que discute con ella, no negocia con ella, no negocia con la ciencia, no negocia con la modernidad, sino que se recluye a ciertos principios que considera elementales y partiendo de esos principios desarrolla su identidad, desarrolla su autonomía, su orientación y su sentido de pertenencia. Entonces, la mayoría de nuestras iglesias, aunque no lo quieran, son fundamentalistas. Y tampoco quiere decir que esto es malo. Lo que pasa es que muchas veces estos términos se confunden. Muchas veces cuando le decimos a alguien, es que ese es un liberal, estamos tratando de decir probablemente que su doctrina no concuerda con la nuestra y por tanto es liberal. Pues no, los liberales no creían en la resurrección, ni en el nacimiento virginal, ni en la ascensión de Jesús, ni en los milagros, ni nada de esto. Cuando dices a alguien que es liberal, no significa nada más que no concuerde con tu doctrina. O igual cuando le decimos a alguien que es un fundamentalista, a veces lo usamos de una forma peyorativa, ¿no? Para referirnos que es una persona pues muy cuadrada de ideas. No, los fundamentalistas tienen un corpus de ideas, ¿no? Como 11 ideas, ahorita las vamos a checar, con las que se identifican y están en todo su derecho, ¿no? Como lo ha hecho cualquier denominación en su momento.
El asunto probablemente con el fundamentalismo, sobre todo en las iglesias evangélicas, es que pasaron de la etapa de pensar y dejar pensar a imponer su pensamiento. Y esta etapa que ya es más moderna, la etapa militante, creo que es la etapa que le ha causado más daño a la gente. Igual como sucedió con el catolicismo, su etapa totalitaria, como dice Taylor, la etapa totalitaria de la iglesia medieval dio sin querer el nacimiento del secularismo. ¿Por qué? Impuso tanta carga, tantas imposiciones que llegó un punto donde la gente tenía que tener una válvula de escape. El secularismo fue la válvula de escape. Entonces, la gente no quiere volver a la iglesia porque no quiere someterse nuevamente a esas prescripciones y por eso Europa está muerta la iglesia. La iglesia institucional está muerta. No sé si la fe esté muerta porque la fe es muy aparte de la iglesia en ese sentido, de la institución, pero las instituciones, las iglesias están vacías, están convertidas en museos, en yo qué sé. El asunto es exactamente igual. El fundamentalismo en el momento que pasa a ser militante eh, e imponer su saber, brincar las trancas y decir, ya no nos interesa nada más proteger a nuestra denominación, ahora queremos imponer nuestro pensamiento, ahí es donde se vuelve un poco, eh, no sé, chocante, se podría decir de alguna manera, chocante. Entonces, fundamentalismo y carismatismo nos llegan a nosotros como herencia. La neortodoxia, vuelvo a repetirlo, es muy poco lo que sabemos, a menos en la academia, nosotros no, siendo sincero, yo en el seminario no, lo llevé muy por encima porque no tenemos muchas de sus obras, no tenemos las obras de Barr, vuelvo a mencionar, no sé si ya sea posible conseguirlas y no tenemos maestros que tengan los grados para enseñarnos este tipo de cosas. Entonces, no, estamos muy atrasados en cuanto a eso. Nos llega lo del Vaticano II, sí, sí nos llega lo del Vaticano II porque nuestra sociedad es predominantemente católica y el Vaticano II hizo cambios a nivel macro y micro, desde renovar sus iglesias, renovar sus liturgias, renovar incluso los coros, renovar su entendido de cómo entendía la fe en ciertos aspectos y establecer, por ejemplo, el diálogo interreligioso, el ecumenismo. Y el posmodernismo pues es una nueva corriente que está sacando nuevas teologías, pues que las teologías trans, las teologías queer, las teologías de los negros, etcétera, ustedes ya saben todo eso, que hoy inician también como reacciones, ¿no? De subgrupos que no se sienten identificados ya con ningún grupo de la iglesia y que quieren como sentir su propia identidad y desarrollan sus propias teologías, hacen sus propias relecturas de la Biblia. Yo sé que a veces eso nos molesta, pero vuelvo a repetir, eso lo hicieron las mujeres también. Cuando se incorporó el pastorado femenino en la iglesia, se hizo una reivindicación de la mujer con todo el aspecto social, espiritual, todo lo que la mujer implicaba en sociedad en la iglesia, y se hizo una relectura teológica de la Biblia. Y el evangelicalismo moderno, que es como lo entendemos hoy. Eh, el evangelicalismo moderno es fundamentalismo también, en cierto sentido, pero un poco más matizado. La teología contemporánea marcó una distinción entre secularismo y secularización, que se lo mencioné ahorita, ¿verdad? Se vio a la secularización como el proceso inevitable al cual el cristiano debía enfrentarse. Es decir, esto va a pasar, tiene que pasar y no podemos hacer nada, tenemos que enfrentarnos a él. Y por tanto, aquel que lo pone, y por tanto aquel que lo pone en un entredicho, es decir, te pone en una encrucijada. Es como decir, el momento va a llegar el momento en el que tienes que enfrentar a la modernidad y tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Y la decisión que puedes tomar es la diferencia entre secularización y secularismo. La decisión que puedes tomar es que siendo el hijo que habiendo crecido decide por voluntad administrar la casa de su padre, ayudarla o marcharse. El que ayuda a su padre viene siendo la teología liberal, ¿no? Está tratando de ayudar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que la iglesia no se venga abajo en esta época moderna que se nos vino encima? Pues vamos a hacer estos cambios. Eso vendría siendo el hijo bueno, ¿no? La teología liberal. Mientras que por otra parte está el secularismo, ¿no? Que sería el hijo malo, el que utiliza dicha libertad que ahora tiene para rebelarse a los principios de los padres obtenidos en casa. Entonces, la teología contemporánea nazi se desarrolla en el contexto de la primera visión, ¿no? Ser capaces de mantener la casa del Padre, aceptando que ha envejecido y es nuestro turno dirigirla. Y por lo tanto hay que replantear la teología, elaborar nuevos preceptos, nuevos conceptos, hacerla viable para una sociedad en el contexto en el que nos toca vivir y seguir avanzando, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, están viviendo el secularismo, no es militante. Los jóvenes, por ejemplo, son militantes contra la religión, contra la iglesia, son militantes en su ateísmo. Hace poquito yo estaba leyendo una entrevista de este muchacho, el actor
Harry Potter, creo, no recuerdo su nombre. eh, Algo le estaban preguntando acerca de la religión. ¿Cómo se llama ese muchacho? Se llama Chris Redfield o algo así, ¿no? El asunto es que le estaban preguntando algo de la religión y él, como en un tono molesto, dijo, cuando la religión se mete en este asunto, dijo, yo me vuelvo militante. Me sorprendió mucho lo que él dijo, o sea, como que mientras la religión no se meta con nosotros, nosotros no nos metemos con ella, pero si ella se mete, nosotros tornamos militantes. Los jóvenes en Europa están en un proceso de secularismo que en primera instancia era simplemente como un desaire a la iglesia institucional, y que sienten asqueados, y luego después se volvió militante, ¿no? Muchos de ellos ya se adhieren al agnosticismo abiertamente. En Europa hay un resurgimiento hacia los cultos antiguos, hacia el paganismo, neopaganismo y también al ateísmo. Pero me gusta lo que dice Tyler, Europa no es atea. Europa no niega a Dios, lo ignora a Dios, pero no ignora a Dios porque como un ser trascendente, ignora al Dios que representa a la iglesia. Hace unos días vi que compartió una muchacha, se hizo viral, una muchachita, no sé si ustedes lo vieron, que está con un letrero y dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, algo así dice, ¿no? Y obviamente le tupieron muchísimo, que porque la iglesia, pues es la esposa de Jesús, no puede separar a Jesús de la iglesia. Obviamente la muchachita no está dando un comentario teológico, está dando un comentario secularista. Lo que está tratando de decir es, el Dios que representa esta iglesia no me satisface. Y es muy sencillo de entender, porque es justamente lo que dicen todos los jóvenes en Europa, ¿no? ¿Cómo se puede decir que es un corolario secularista? El secularista no niega a Dios, no tiene un pleito con Dios, ¿no? Tiene un pleito con la iglesia, pero no, ni siquiera con la iglesia, con la institución, con la institucionalidad, con la corrupción de la iglesia. Mire, es muy fácil. Eh, Vamos a suponer que yo soy un feligrés muy devoto de la Iglesia Católica. Quiero que mis hijos crezcan con principios católicos, por lo tanto los llevo cada domingo al catecismo a instruirlos en la fe. Y resulta que el sacerdote que estaba encargado de instruirlos viola a uno de ellos. Imagínense nada más el choque impresionante que debe haber para un padre y para un muchacho, para un niño, el ser partícipe de un trauma de esa índole. No hay defensa, no hay forma de defender, no hay forma de hacer apología. No se puede. Es decir, debe de haber un reconocimiento primero de la iglesia institucional de sus errores sincero, certero, antes de que la iglesia pueda volver a tener como la autoridad moral sobre la gente. Cuando alguien dice, no creo en la iglesia, muchas personas de esas son gente que la iglesia los lastimó, que la iglesia les hizo daño, que la iglesia los tuvo en menos, que la iglesia no cumplió su papel de curar, de amar, de proteger, sino que sufrieron abuso, sufrieron desprecio. Y cuando dicen no creo en la iglesia, pero sí creo en Dios, están diciendo no ha muerto mi espiritualidad, estoy deseoso de tener una espiritualidad. Y por eso es que el budismo está en boga hoy en Occidente, ¿no? De hecho, tengo un amigo que es que es agnóstico y él me comparte muchos puntos de vista del budismo, ¿no? Le llama mucho la atención al budismo porque el budismo tiene como esta visión espiritual sin la necesidad de una religión y sin necesidad de una deidad incluso, ¿no? Como la vemos nosotros. ¿Por qué? Porque están deseosos, están sedientos de vida espiritual. Hay algo ahí que, como decía Calvino, ¿no? El sensus divinitatis, que les llama, que los atrae, pero están hartos de la religión institucional, de la institucionalidad. Y el secularismo hace guerra contra la institucionalidad. Hay que ser muy claros en algo. Existe un cristianismo que es ese grupo de personas que por medio de la fe están unidas en todas partes del mundo, la llama iglesia. Y existe un cristianismo institucional, que es ese cuerpo de iglesias que tiene poderes, que tiene líderes, que en muchas ocasiones no representan los ideales del cristianismo. Por lo tanto, aunque el cristianismo institucional muriese, que en algún grado eso sería muy bueno, el cristianismo todavía seguiría vivo en las casas, seguiría vivo en las calles, en las plazas, seguiría vivo en las reuniones entre amigos,
en la carne asada, en los cumpleaños, seguiría vivo porque los ideales, los principios del cristianismo se mantendrían. Y en ocasiones, yo en lo personal creo que que el cristianismo institucional muriera sería algo muy bueno, sería algo buenísimo, ¿no? Por ahí en Amós hay un texto que dice, aparta de mí, dice, tus cantos, estoy harto de ellos, dice Dios, ¿no? Antes bien corre el juicio como las aguas. Es decir, como que hay un tiempo en el que todo tiene que recrearse nuevamente para que vuelva a funcionar. Y el cristianismo en Occidente, no estoy diciendo que en África, ojo con esto, que en África probablemente están viviendo un avivamiento, yo no sé, China, en Oriente, pero en Occidente el cristianismo institucional está muy desgastado, desgastadísimo, y ya no tiene mucho que ofrecer. Así como la modernidad ofreció ciertos torneos intelectuales que pusieron en debacle al cristianismo, que lo salvó la Primera Guerra Mundial, asimismo hoy Occidente, ojo, se encuentra en los tramos finales de una lucha contra el cristianismo institucional. Al cristianismo institucional ya no le queda mucho, esa es la realidad. Y los bastiones más fuertes que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica, que va a ser Filipinas, México y Brasil, los tres países más católicos, eh, se encuentran en un proceso de desconversión. Hay un estira y afloja entre católicos y evangélicos, es decir, es muy probable que el evangelicalismo moderno se imponga y el evangelicalismo moderno, siendo muy sinceros, no tiene base o plataforma para dirigir una sociedad. Entonces a Occidente le esperan le esperan días malos, no lo digo en forma escatológica o por la Biblia, simplemente porque cuando hay el cambio, hay un cambio de una sociedad a otra sociedad, es muy doloroso, obviamente, y nosotros estamos en ese cambio y probablemente nos toque vivir muchos de los cambios que se van a dar en Occidente, ¿no? Entonces, ni se sorprendan, ni lo vean como algo ajeno a los procesos sociales que toca vivir a toda civilización. Fundamentalismo. Ya me lo culminamos esta clase. El fundamentalismo fue el movimiento de teólogos conservadores que, oponiéndose al liberalismo, establecieron ciertos principios como elementales para distinguir entre aquello que era propio de la fe cristiana ortodoxa y lo que no. Ojo aquí, ellos están diciendo, estos principios son lo que se consideraría o consideraría a alguien cristiano y a alguien no cristiano, ¿sí? Quien sostenga estos principios puede considerarse un cristiano ortodoxo, mientras que quien no sostenga estos principios, pues puede considerarse lo que sea, pero no un cristiano ortodoxo. Y con todo, quien no sostiene estos principios, estoy seguro que se considera cristiano de todas maneras, ¿no? Número uno, la inerrancia bíblica, ¿no? Que es muy discutida. Yo, por ejemplo, no sostengo la inerrancia bíblica. Yo no creo que la Biblia sea un libro de ciencia, ni tampoco creo que la Biblia contenga la totalidad de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros consideramos una inspiración dinámica, los wesleyanos, pero hacia adentro del wesleyanismo sí hay gente que sostiene la inerrancia bíblica, pero hay gente que no. Wesley no la sostenía, esa es la realidad. La Trinidad, pues esto es más que obvio, ¿no? El dogma de la Trinidad. El nacimiento virginal, pues los teólogos liberales no lo sostenían, obviamente. La divinidad de Jesús, no la sostenían los teólogos liberales. La muerte sustitutiva de Jesús tampoco. Jesús para los teólogos liberales se convirtió en una suerte de arquetipo del hombre bueno, del hombre moral que nos marcaba el camino sobre cómo conducir, ¿no? Que él también lo hizo Kant. La resurrección corporal de Jesús. Ellos aquí, los fundamentalistas, hacen un énfasis en el término corporal, porque algunos teólogos liberales sí creían en la resurrección de Jesús, pero en una resurrección corporal, porque no podía ser probada. Historiográficamente no podía ser probada. La caída del hombre no la sostenían los teólogos liberales, y el pecado original tampoco. De hecho, la ortodoxia oriental tampoco sostiene el pecado original. Ellos creen en un pecado ancestral. Yo creo que es mejor la idea del pecado ancestral, aunque Wesley no lo sostenía la idea del pecado original por su herencia anglicana. La salvación por medio de la fe, ¿no? Pues nosotros la sostenemos por causa del protestantismo. La segunda venida de Cristo. Justo hoy estaba platicando con un amigo mío que le gusta mucho la teología sobre ese tema, la segunda venida de Cristo. Y estábamos ayer en entredicho con algunos textos. Hay un texto en específico de Mateo capítulo 10, creo que dice, no pasará esta generación, dice, dice, no alcanzarán a predicar en todas las calles de Jerusalén antes de que vean al Hijo del Hombre venir. Y luego nos pusimos a alegar ese texto
Le digo, imagínate de cuántas formas se puede uno acercar a ese texto, de mil formas, digo. Pero si te acercas al texto directamente, ese texto prueba indefectiblemente que Jesús no regresó, ¿no? O por lo menos que ahí se equivocó. Entonces ustedes se dan cuenta, acercarse a la Biblia tiene sus requerimientos, ¿no? Y ese tema de la segunda venida de Cristo, los teólogos liberales no la sostenían. La vida eterna para los justos tampoco, y el eterno castigo para los impíos, pues menos, ¿no? Eh, el, el fundamentalismo sigue manteniendo, la mayoría de ellos, la idea del infierno, pero ya muchos teólogos modernos no sostienen la idea del infierno a forma literal, ¿no? Es decir, un lugar literal de fuego, pipas de fuego, ¿no? Que va a estar ardiendo y va a consumir en suplicios a la gente. Hay como reinterpretaciones o relecturas ya del infierno, ¿no? Estrategia conservadora. Esta fue la estrategia que utilizaron los fundamentalistas y que todavía utilizan, ¿no? Fue recluirse, lo vuelvo a mencionar, fue recluirse en torno a dichos principios elementales y no negociar nada de ellos. Al apóstol fundamentalismo fue vinculándose a un saber reaccionario y perdiendo claridad entre sus mismos adherentes. ¿Por qué? Porque algunos querían extender los límites y algunos querían acortarlos más. Entonces va a surgir el neoevangelicalismo. Por ejemplo, tengo aquí a 4 autores que quise mostrarles. Probablemente ustedes han leído alguno de ellos. Ellos son fundamentalistas. Luis Birkhoff tiene una buena teología. Benjamin Warfield pues, es el padre del sensacionismo moderno, ¿no? James Packer, este viejito que era buen predicador, y John Stott. Ellos son fundamentalistas. Probablemente ustedes los leyeron y dijeron, wow, ¿no? Qué buenos libros, qué buen contenido. Ellos son teólogos conservadores fundamentalistas. Eh, Habrá otros teólogos que son igual de buenos y no son conservadores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer a William Barclay. Él es liberal, es un teólogo liberal. A mí me fascinan sus comentarios y a veces estoy leyéndolos y digo, la diferencia entre leer a un conservador un liberal no es mucha. El fervor, el amor que muestran por su convicción religiosa, espiritual, es evidente, es más que evidente. Pero a veces nosotros somos los que tenemos que marcar la línea, sobre todo porque pertenecemos a denominaciones, pertenecemos a grupos religiosos que tienen ciertas ideas y tenemos que cumplir con ellas, ¿no? Por ejemplo, a muchas personas les hace mucho ruido el tema del paidobautismo, el bautismo de niños, ¿no? Los metodistas aceptan el tema del bautismo de niños por su herencia anglicana. La iglesia anglicana es iglesia católica, ¿no? Entonces, aunque somos evangélicos, mantenemos la herencia católica. Y mucha gente que creció con las ideas evangélicas de la línea de la reforma radical, ¿no? Del- de donde procede, se me fue el nombre, los anabaptistas, que crecieron con esta idea que la mayoría de evangélicos proceden de ahí actualmente, ¿no? Pues se encuentran como en un choque de ideas. Asimismo pasa también cuando analizamos el pensamiento de los liberales, de los conservadores, y más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver ahora sí detenidamente lo que es el neoliberalismo, lo que es el pensamiento del Vaticano II, lo que es el pensamiento de Karl Barth, de Pannenberg, lo que es el pensamiento de la ortodoxia, lo que es el pensamiento del posmodernismo, las principales teologías que están surgiendo, y hacer como una suerte de análisis para saber dónde estamos parados actualmente nosotros. Muy bien. Eh, Voy a darle oportunidad a alguno de ustedes. Si tiene algún comentario, permítame un momento. Déjeme nada más. Algunos de ustedes los conozco, hermanos, algunos no. No sé si alguno de ustedes había tomado clases con nosotros la vez pasada. Para quien no me conozca, no me presenté al principio porque estábamos conectados, creo, nada más 3 cuando inicié la clase. Una disculpa. Se me fue totalmente. Mi nombre es Edgar Pacheco. Yo creo que algunos ya me conocen también. Este, Soy metodista, jugué en una iglesia metodista. Probablemente algunos de ustedes sean pentecostales o, no sé, denominación libre, bautista, no tengo idea. Si alguien me lo quiere poner ahí y decirme qué son, pues yo se lo agradecería mucho aquí en el chat.
Nosotros como metodistas, pues tenemos algunas ideas que no son muy diferentes a las ideas de un evangélico cualquiera, pero en el caso del pedagogismo, pues sí les comento que algunos metodistas no la aceptan tampoco, metodistas que proceden de círculos pentecostales sobre todo, se les hace chocante y como todo, ¿no? Es entendible y es respetuoso. De hecho, el fin de este seminario es que abrir el diálogo a los cristianos de diferentes denominaciones y entender que a pesar de todo, o sea, a pesar de las diferencias denominacionales o doctrinales, pues hay como cierta afinidad, ¿no? Siempre que en lo general, hay cierta afinidad en lo general. Me dice aquí José Milán Pentecostal, evangélico de corte pentecostal. Creo que es el dominante, ¿no? El pentecostalismo, pentecostal, Natanael. Buenas noches. Sí, es dominante, pentecostalismo en América Latina es dominante. Me da mucho gusto saludarles, de verdad. Pentecostal. Buenas noches, presbiteriana. Ah, mira, sí, es presbiteriana. Qué gusto. Calvinista o presbiteriana libre o por la clase, hermano, está genial. Muchas gracias, hermano Kevin. Un saludo hasta donde se encuentren. Les pido una disculpa nuevamente, hermanos. Esta clase la debería haber dado el lunes o el martes, pero la verdad es que estoy bien malo. Yo no sé si sean secuelas del COVID. Me ha dado dos veces COVID y este resfriado que me dio me tumbó 4 días con fiebre. Se me hacía impresionante, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios, saliendo y teniendo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hermanos, esa ha sido nuestra clase de hoy. Espero que les haya ayudado a tener más o menos un panorama, una introducción. Va a continuar la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a abordar un poquito ya más extenso para que ustedes vayan dándose una idea más general todavía de esta introducción a la introducción a la teología contemporánea. Les voy a pasar el libro que estoy utilizando para si ustedes lo quieren comprar o descargar, lo que quieran, pues lo tengan ahí de base, queridos hermanos. Ha sido un gusto, mis hermanos, que tengan una linda noche. Sí, hermanos, les proporciono las diapositivas sin problema. Ahorita las tengo todas juntas. Déjenme las recorto y se las proporciono, se las mando por ahí al grupo de WhatsApp. Hermanos, me despido por mi parte. Es todo. Que tengan una linda noche. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Un gusto haber estado con ustedes este día.